En Perú se ha declarado emergencia nacional, una vez que el día de hoy iba a salir Pedro Castillo de la detención preventiva, ¿no? Porque únicamente había sido detenido por 6 días, pero bueno, al final la fiscalía le pidió 18 meses de prisión preventiva, o sea, significa que prisión sin sentencia, o sea, que nada se quede en la cárcel por 1 año y medio. Y no más porque sí, ¿no? Bueno, lo que buscan encontrarle delitos. Y bueno, parece que esto fue autorizado y esto ha generado que estalle el caos allá en Perú. Que realmente empiecen, ahora sí, ¿no? Los manifestantes a tomar instalaciones estratégicas como aeropuertos, incluso han rodeado el Congreso y piden la institución de todo el Congreso. Solo el día de ayer también manifestantes allá en Perú se tomaron las instalaciones de un tribunal superior de Perú, le prendieron fuego y algo así, una total anarquía podría acabar llegando al Perú. Muy enojados finalmente millones de peruanos después de que de una manera completamente arbitraria y golpista quitaron a Pedro Castillo y lo encarcelaron. Esto en medio también de llamados de un gran flanco internacional, ¿no? Que lidera los presidentes de México, de Colombia, de Argentina y Bolivia, que piden que se regrese Pedro Castillo a la presidencia. En ese sentido, el día de hoy también anuncia el gobierno de la golpista y usurpadora de que se despliegue todo el ejército peruano precisamente en las instalaciones estratégicas de este país, como aeropuertos, puertos, caminos, carreteras, obviamente las sedes de los poderes de Perú. Y bueno, la verdad es que lo resguarden y esto va a llevar claramente a un enfrentamientos violentos entre los manifestantes y ahora el ejército desplegado para reprimir a las personas. Estamos viendo realmente todavía un golpe de Estado pues en camino, ¿no? Todavía no se concreta. La verdad es que este golpe de Estado ha sido pues no muy exitoso que digamos, antes era mucho más exitoso, ahorita no, y bueno, con la probable que se regresione, tal vez no con Pedro Castillo, pero que sí se adelanten mucho más las elecciones, porque yo no veo ni tantito que realmente la presidenta y el Congreso puedan aguantar tanto con esta tremenda ingobernabilidad, que seguramente van a empezar a afectar la moneda de Perú. Por cierto, el sol peruano ha sido una de las divisas con mayores ganancias en todo este año, que quede claro, en las que se está hiperdevaluando, pero bueno, vamos a ver cómo termina todo este sainete que ha arrancado allá. Bueno, más nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. Las protestas en la nación suramericana del Perú se desataron luego de la destitución de Pedro Castillo como presidente, que ocurrió tras su fallido intento de disolver el Congreso el pasado miércoles y obviamente ¿cómo se le llama? ¿Seguidores? Y obviamente los seguidores de Pedro Castillo no se quedaron callados ante esta injusticia. Los manifestantes exigen la liberación de Castillo, que actualmente está encarcelado en la prisión de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía. Además, exigen el cierre del Congreso, elecciones anticipadas para este 2023, iniciando el próximo año, y la renuncia de la presidenta que lo sucedió, Dina Boluarte, porque obviamente la consideran como la usurpadora de la presidencia. Hasta ahora, estas manifestaciones han dejado un saldo de 7 personas fallecidas. Del total de víctimas, 5 perdieron la vida en Andahuaylas, una de las provincias apurimeña de Chinchero y otra de Arequipa. Debido a las protestas que tienen lugar en varias regiones, el gobierno de Perú, ahora de Boluarte, declaró un estado de emergencia en todo el país por un lapso, por lo menos hasta ahora, de 30 días. De hecho, fue el ministro de Defensa, Luis Alberto Otálora, quien salió a indicar que la medida, que previamente había sido declarada en algunas regiones del país, sobre todo donde más estaban manifestando los ciudadanos, se decidió en una sesión del Consejo de Ministros. Se ha acordado, dijo, declarar en estado de emergencia a todo el país. Esto es debido a los hechos vandálicos, violentos, a la toma de carreteras y de caminos. Esto fue lo que recalcó
recalcó Otálora en declaraciones a la prensa. De hecho, en este momento vamos a ver lo que explicó este ministro de Defensa sobre la decisión de ejercer un estado de emergencia en Perú. En unas horas va a salir una edición extraordinaria en el Diario Oficial Peruano, en la que se decreta declarar por el término de 30 días calendario el estado de emergencia a nivel nacional. La Policía Nacional de Perú mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Quiero recordar que la declaratoria de estado de emergencia nacional significa la suspensión de los derechos de reunión, de inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales. Y que el ejercicio de estos derechos y de los demás derechos fundamentales que están en la Constitución van a ser protegidos por el gobierno para que la ciudadanía pueda tener la seguridad y la certeza de que primero controlamos el orden interno y luego vamos a asegurar el libre tránsito y la paz para todos los peruanos. Otálora explicó que esta declaratoria de estado de emergencia nacional significa la suspensión de los derechos de reunión, de inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad de seguridad personal. O sea, nadie puede salir de su casa en Perú a partir de ahora, y sobre todo anunció que estaban todavía cuestionando, analizando si implementaban un toque de queda para aquellas personas que tienen que salir a trabajar. Pero prácticamente esta nueva presidenta está entrando con todo para tratar prácticamente de socavar a los ciudadanos que están exigiendo que regrese el presidente legítimo del Perú. Posteriormente, a través de su cuenta de Twitter, pues él reconoció que esta medida busca garantizar el orden, la continuidad de las actividades económicas y la protección de millones de familias. Previamente a esta declaración del estado de emergencia, había sido declarado en varias regiones muy específicas del país, como Arequipa y provincias de los departamentos de Ayacucho, donde pues muchos ciudadanos estaban expresando su inconformidad en contra de todo lo que habían hecho con Pedro Castillo. La ira de los manifestantes que han tomado las calles del Perú ponen a prueba estos días la resistencia que tiene la presidencia de Dina Boluarte, o por lo menos su legitimidad. Los ciudadanos han cortado carreteras, 2 aeropuertos y se enfrentan a las autoridades en distintos puntos del país. Sin embargo, la sucesora de Pedro Castillo, o sucesor entre comillas, se propone a seguir al cargo casi 1 año y medio más antes de convocar a unas elecciones. Obviamente ella sabe que no ganaría si lanza estas elecciones el próximo año, e incluso si se pone como candidata para ser presidenta, ella sabe que no va a ganar. Ella llegó como vicepresidenta por Pedro Castillo, no porque le cayera Dina bien a los ciudadanos, no, fue porque lo acompañó durante las elecciones, pero fue Pedro el que realmente movió a los ciudadanos, y ahora tristemente se encuentra todavía detenido. Los tiempos le parecen excesivos a los críticos, el hecho de que Dina quiera quedarse 1 año y medio en el poder. ¿Por qué hacerlo? Si no está ella a cargo realmente, o no llegó al cargo de presidenta por elección popular. Los que dicen defender la democracia están aplaudiendo las acciones de Dina cuando ella no llegó por elección. Lo hizo luego de, pues, prácticamente hacerle esta jugada en contra de Pedro Castillo. Porque cuando él anunciaba lo de, pues, prácticamente detener lo que era el poder legislativo, el poder judicial, y tratar de calmar a toda la oposición que estaban deteniendo su mandato, pues obviamente ella lo primero que hizo, incluso lo reconoció en una entrevista, fue salir de su casa. Decía temer por su vida y que ella renunciaba junto con el resto de ministros que lo acompañaban a ella y a Pedro. Obviamente, al no tener ya ministros, al no tener vicepresidenta, pues Pedro se quedó absolutamente solo, dándoles la oportunidad a los del Congreso a prácticamente pues tirarlo del cargo. Pero Dina ya había renunciado.
ya no era vicepresidenta, ya prácticamente le había dicho yo no juego con esto, te quedas tú solo. Lo hizo cuando Pedro dio su discurso, que obviamente realizó todo este movimiento en contra de él mismo y de su presidencia, pero Dina ya había renunciado. ¿Por qué ella subió al cargo? Este es un detalle que todos debemos de empezar a investigar, sobre todo si quiere esta mujer quedarse en el cargo 1 año y medio. Por eso los manifestantes están exigiendo que se llame a las urnas de forma inmediata para elegir no solo a una nueva presidenta o presidente, sino también a un nuevo Congreso. Porque si el Congreso que está actualmente pues le hizo esta jugada a Pedro Castillo, pues ¿qué pueden esperar para en favor de los ciudadanos o las leyes que quieran aprobar estos sujetos que realmente no están en el lugar en beneficio de los peruanos? Y de última hora, la policía confirmó la 8ª muerte durante las protestas en Perú. Este mismo miércoles se confirmó la 8ª muerte y de hecho el gobierno había retirado una de las personas que habían perdido la vida. Antes decían que eran 7, pero lo retiraron y dijeron que eran 6 porque se rumoraba que una de las víctimas que habían perdido la vida era un menor de edad por parte de las Fuerzas Armadas. Y actualmente ya se reportó, se confirmó el 8º deceso en Perú debido a estas protestas. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.